Hola, en este vídeo vamos a hablar de la primera parte del tema 1 de protocolos de transporte. En este tema 1, la idea es que entendáis el funcionamiento de los mecanismos de TCP, que sepamos diferenciar entre el protocolo TCP y UDP y que pues asimilemos el funcionamiento de los protocolos de ventana deslizante. Entonces vamos a empezar hablando del protocolo UDP. Por ello este vídeo se centra solo o va a abarcar solo el protocolo UDP. Bien, antes de hablar de uno de los dos protocolos de la capa de transporte, lo primero que tenemos que tener claro son las funciones generales del nivel de transporte, es decir, qué funciones realiza el nivel de transporte. Este nivel de transporte de la capa OSI o de la capa TCP/IP se encarga del transporte de los datos extremo a extremo, es decir, host a host, y más concretamente de proceso a proceso. Realiza la comunicación de forma transparente al medio físico y para ello puede utilizar todos los servicios que pone a su disposición en nivel de red, que ya estudiasteis en la asignatura de Fundamentos de Redes de Computadores. Bien, la idea es que como nivel de transporte multiplexa tráfico de distintas instancias, es decir, de distintos procesos que se están ejecutando en un computador, en el nivel de aplicación. Es decir, el nivel de transporte, al igual que el nivel de red, tiene una sola instancia en el host, es decir, en cada computador tenemos un único protocolo TCP y un único protocolo UDP. Y ese único protocolo, ese único proceso que ejecuta las funciones de TCP o las funciones de UDP, multiplexa las múltiples peticiones que le pueden hacer los distintos procesos que se ejecutan en el computador. Entonces, el servicio que ofrece el nivel de transporte, dependiendo del protocolo que elijamos, puede ser orientado a conexión. Este protocolo orientado a conexión garantiza la entrega de los datos sin pérdidas ni duplicados, y el protocolo que implementa este servicio es el TCP. Mientras que el no orientado a conexión equivale pues al servicio de correos, es como el servicio que ofrece IP. No hay acuses de recibo, pero bueno, es simplemente pues enviar la información y suponer que llega bien. Este protocolo, el no orientado a conexión, o en inglés connectionless, es el que se conoce como el UDP. Bien, el protocolo UDP, por tanto, es un servicio muy sencillo, es connectionless, es decir, es no fiable, es como el servicio de correos. Cuando escribimos una carta y la tiramos al buzón, pues suponemos que Correos hará que llegue a su destino, pero no tendremos ninguna confirmación y la carta puede perderse. Por ello se utilizan en los siguientes entornos. Se utiliza bien cuando el intercambio de mensajes es muy escaso, o bien cuando no hay tiempo de corregir errores y de enviar duplicados, ¿vale? Porque por ejemplo la aplicación es en tiempo real, o cuando los mensajes se producen regularmente y son tan regulares que no pasa nada si se pierde alguno, ¿vale? O cuando el medio de transmisión es muy fiable. También cuando se envía tráfico broadcast o multicast, pero eso lo veremos ya en el tema de multicast. Estos son los casos más usuales donde se utiliza el protocolo UDP. Bien, la cabecera UDP consta de solo 4 campos de 32 bits, son los puestos con fondo azul. Es decir, la cabecera es simplemente el puerto de origen, el puerto de destino, la longitud del datagrama UDP y el checksum, o código de corrección de errores para el datagrama. Bien, no obstante, lo que vemos en fondo verde es la pseudocabecera, que es parte de la cabecera IP. ¿Por qué se le llama pseudocabecera? Porque los campos que hay en la pseudocabecera se utilizan para calcular el checksum. Es decir, a la hora de calcular este checksum de aquí, vamos a tener en cuenta no solo los cuatro campos con fondo azul, sino todos estos campos también de la cabecera IP. Por ello, a estos campos se les llama pseudocabecera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la unidad de control de flujo del nivel de transporte se le denomina datagramas, UDP. Y como hemos dicho antes, UDP multiplexa los datos de las aplicaciones y
efectúa opcionalmente, que en realidad casi nunca se utiliza, una comprobación de errores, pero el protocolo UDP no se encarga ni de gestionar el control de flujo, ni de gestionar el control de congestión de la red, ni de retransmitir datos perdidos y por supuesto no establece ningún tipo de conexión o de desconexión. Bien, ¿cómo realiza la multiplexación la capa de transporte, el protocolo UDP en la capa de transporte con el protocolo de aplicación? Se realiza mediante puertos, lo que se conoce como puertos, y que se aplican tanto al origen como al destino, como al proceso origen como al proceso de destino que se van a comunicar. Entonces los puertos, en general, como hay un campo de 16 bits en el campo del puerto, pues podemos poner o tenemos como puertos válidos puertos del 0 al 65.535. Bien, de ellos los 1024 están reservados para aplicaciones o servidores bien conocidos, en inglés well-known ports, de tal forma que la combinación de una dirección IP y un puerto identifica lo que se conoce como sockets, que vamos a explicar con más detalle ahora. Un socket es el proceso origen o destino de los datagramas. Aquí vemos un ejemplo donde, por ejemplo, tenemos la parte de la dirección IP, que llegaría hasta el 22, y si a ello le añadimos el puerto, entonces tenemos lo que se conoce como un socket. De esta forma, distintos procesos se pueden comunicar, distintos procesos que pueden estar o bien en el mismo computador o bien en otro computador, se pueden conectar indicando su IP y el puerto. El puerto es como el identificativo del proceso que va o que espera ese datagrama. En esta anotación lo hemos puesto como un punto, pero hay veces que se da como dos puntos aquí. ¿Vale? Para separar la IP del puerto se da con notación de separación de dos puntos. Bien, entonces aquí tenemos una imagen gráfica que nos trata de explicar en qué niveles del protocolo TCP/IP se producen multiplexación y cuántas instancias hay en cada uno de los niveles. Por ejemplo, si empezamos por el nivel físico, tendríamos, nivel físico, nivel de enlace, porque el nivel de enlace también se implementa en las tarjetas de red. Entonces tendríamos que en el nivel de enlace tenemos una instancia del nivel de enlace por cada tarjeta de red, es decir, por cada interfaz. ¿De acuerdo? Bien, en el nivel de red tenemos una única instancia IP. Puede haber otros protocolos, pero el nivel de red, si utilizamos el protocolo IP, hay una única instancia. Y en el nivel de transporte, como hemos dicho, hay dos instancias. Una que es para el protocolo TCP y otra que es para el protocolo UDP. En el caso que nos ocupa, que ahora es el de UDP, pues tendremos que, como bien aparece aquí en el nivel de transporte, el puerto de destino tiene que ser, ¿vale?, el que nos va a indicar a dónde va ese datagrama. ¿De acuerdo? Bien, y en el nivel de aplicación, por supuesto, tendremos múltiples instancias, una o varias por proceso o por protocolo, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ocurre? Que hay algunos procesos que tienen ya preasignados el puerto que van a utilizar en el nivel de transporte. Estos son los well-known ports. Por ejemplo, así sabemos que el proceso que da el servicio Daytime pues siempre va a utilizar el puerto número 13, mientras que el DNS siempre utiliza el puerto número 53, mientras que la aplicación que utiliza el servicio NTP, el servidor NTP, siempre utiliza el puerto 123. De tal forma que si nosotros queremos acceder al servicio Daytime de este host, pues entonces deberíamos enviarle un datagrama con el puerto de destino número 13. Eso indica que los datos de la aplicación, el nivel de transporte en el host de destino, los va a entregar aquí al servicio Daytime. Bien, la API de los sockets es la siguiente. Bueno, primero que un socket es, a los efectos de programación, es como una puerta entre el proceso de aplicación y el protocolo de transporte. En realidad, algunos autores dicen que un socket en realidad es algo del nivel de aplicación. ¿Por qué? Pues porque, digamos, es el interfaz de programación para utilizar el protocolo de transporte. Este interfaz local al host creado por la aplicación es controlado siempre por el sistema operativo y permite a los procesos de aplicación enviar y recibir mensajes hacia o desde otros procesos de aplicación que estarán en el mismo computador o en otro,
pero permite enviar y recibir mensajes multiplexando instancias de la capa de transporte. Porque ya hemos dicho que en la capa de transporte solo hay dos instancias, TCP y UDP. Bien, y finalmente cabe subrayar que el socket siempre está orientado o está centrado en lo que se conoce como paradigma cliente-servidor. ¿Vale? Es decir, siempre va a haber un lado del cliente y un lado del servidor. Bien, en el caso de los sockets UDP, estamos hablando siempre del protocolo UDP, tenemos que no hay conexión entre cliente y servidor. Por tanto, la idea es que un socket UDP consiste en un único datagrama, es decir, el emisor debe indicar explícitamente en cada datagrama la dirección IP y el puerto de destino de cada datagrama, de cada paquete, y el servidor deberá extraer la dirección IP y el puerto del emisor del paquete. Bien, como es un servicio UDP, los datos pueden recibirse desordenados o incluso pueden perderse porque es un servicio connectionless o sin conexión. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo sería o cómo se podría hacer un socket UDP en C, un socket sencillo. Fijaros, en estas dos transparencias vamos a tener a la izquierda el lado del cliente y aquí a la derecha el lado del servidor, ¿vale? Entonces, si vamos a crear un socket UDP o vamos a establecer una conexión utilizando el protocolo UDP, lo primero que tiene que hacer el lado del servidor es, como dice aquí, crear el socket y asignarle un puerto, porque si no crea el servicio en el servidor, no va a funcionar nunca, no hay ningún servicio y el cliente no va a poder hacer nada, ¿vale? Entonces, para crear el socket, fijaros que vamos a utilizar en C la función socket y a continuación tendremos que utilizar el bin para asignarle el puerto predeterminado o no predeterminado, el puerto que queramos asignarle, ¿vale? Una vez que el socket está creado, fijaros que el cliente lo único que tendrá que hacer será a su vez crear el socket con la función socket y por supuesto calcular tanto el tipo de familia como el host, la IP, etcétera, etcétera, traducirlo a un formato adecuado y finalmente enviar la información que queramos enviar utilizando la función sendTo. Mientras que el servidor, en el lado del servidor, utilizaremos la función receiveFrom para recibir los sockets y luego, por supuesto, pues ya dependiendo de lo que quiera hacer el servidor con el datagrama que le llega, pues ya hará lo que sea. Bien, para aquellos que les guste más el Java, aquí tenemos también un pequeño ejemplo que podéis utilizar y probar de lo que sería un cliente UDP y luego veremos un servidor UDP en Java. En este sencillo ejemplo la idea es simplemente crear un eco, es decir, el cliente envía un datagrama, el servidor recibe el datagrama y lo que hace es que repite ese mismo mensaje en la respuesta que le manda, ¿vale? Por ello aquí tenéis en los comentarios, aquí tenéis explicación de lo que hace, ¿vale? En principio el cliente se llama cliente UDP y tiene que tener como argumentos el mensaje que queremos enviar, que será una sola palabra, ¿vale? Y el servidor es decir, la dirección IP del servidor. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es, como veis aquí, la función datagram socket nos crea el nuevo socket UDP. A continuación construimos el mensaje que lo obtenemos de la propia llamada, de la propia invocación del sistema. Extraemos la dirección IP, ¿de acuerdo? Utiliza este sencillo ejemplo, utiliza por defecto el puerto 6789 y con esta información pues construimos el datagrama para enviar el mensaje al servidor, ¿de acuerdo? Por ello la función datagram packet, ¿vale? Es el que nos va a construir el datagrama y la función send es la que nos va a enviar el datagrama, ¿de acuerdo? Bien, una vez hemos enviado el datagrama, en este pequeño ejemplo el cliente lo único que tiene que hacer luego de enviar es recibir la respuesta que le envía el servidor y sacarla por pantalla, ¿vale? Entonces en estas cuatro instrucciones, o bueno, cuatro, perdón,
lo que hacemos es construir el datagram packet que va a contener la respuesta y recibir esa respuesta. Una vez que la hemos recibido, entonces simplemente la sacamos por pantalla y finalmente cerramos. ¿De acuerdo? ¿Qué hace en el lado del servidor? El lado del servidor simplemente recibe, leemos la petición y a continuación construimos otro datagrama con la respuesta que será el mismo mensaje que hemos leído. ¿Vale? Bien, como es un servidor, fijaros, el servidor, ¿vale? En principio va a estar a la escucha, ¿vale? Y por tanto va a estar siempre en el bucle, porque una vez que se pone en marcha se supone que el servidor queda a la espera de todas las peticiones que le vayan llegando. ¿De acuerdo? Pero él utiliza las mismas funciones datagram socket, ¿vale? Con el puerto correspondiente y vamos a crear un tamaño máximo del campo de datos del datagrama de 1000 bytes. ¿Vale? Bien, pues con esto, al igual que hacíamos en el cliente, se construye el datagram packet para recibir peticiones. Cuando ejecutamos la función receive, lee una petición del datagram socket, nos enseña lo que hemos recibido y a continuación en estas instrucciones construimos el datagram packet para enviar la respuesta y la enviamos utilizando la función send. Bien, este finalmente es un ejemplo de lo que sería, utilizando un monitor de red, pues ver las cabeceras UDP que hay cuando se utilizan este monitor. De todas formas, nosotros utilizaremos el Wireshark para hacer prácticas y para ver realmente cómo son las cabeceras y realmente qué campos funcionan en las cabeceras. Así pues, esto es todo con respecto a el protocolo UDP.